Amén. Ya regresamos. Estamos en la parte 2 de continuación con un mensaje que estoy haciendo titulado ¿Puede la mujer cristiana enseñar el Evangelio de Cristo y también puede pastorear una congregación de iglesia? Este es el mensaje que estoy haciendo para la gloria del Señor. Y esta es la parte 2 de continuación. En la parte 1, finalizando la parte 1, yo me quedé a mitad de mensaje explicando 2 de Timoteo 3, 1 al 10, en referencia a la doctrina. Y doctrina tiene que ver con enseñanza. ¿Ok? Doctrina tiene que ver con enseñanza. Y la manera correcta como Pablo lo expresa es con la palabra didascalía. Didascalía, que significa enseñanza doctrinal apostólica. ¿Ok? Enseñanza doctrinal apostólica. Entonces, no es cualquier enseñanza. ¿Ok? No es cualquier enseñanza. El Evangelio y la doctrina, que es lo que se enseña, lo que Pablo enseñó por revelación de Cristo Jesús, no hace referencia a cualquier enseñanza del Evangelio, ni a cualquier enseñanza doctrinal. Hace una referencia a una enseñanza doctrinal específica, que tiene que ver con Efesios 3, 1 al 6. Efesios 3, 1 al 6. Pablo habla de un misterio. Y ese misterio no se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Ni siquiera a los apóstoles anteriores a Pablo tampoco se dio a conocer. Pablo lo reveló a los apóstoles en Gálatas capítulo 2, 8 y 9. Pablo reveló ese misterio, ¿ve? Que tiene que ver con el Evangelio. Y Pablo está enseñando aquí con la palabra doctrina en 2 de Timoteo 3, 1 al 10, didascalía de una enseñanza que se le encomendó a él como apóstol a los gentiles. No se le encomendó a Juanita, a María, a Carmen, a Elizabeth. Se le encomendó a él, al apóstol Pablo, como una figura masculina, como un género masculino. ¿Ok? Si nosotros analizamos bien la historia y la biografía del apóstol Pablo, hay muchas cosas que podemos nosotros aprender acerca de la biografía de los apóstoles, tanto de los apóstoles de Cristo como también tanto de la biografía del apóstol Pablo. Y Pablo pues tuvo ayudantes, colaboradoras, que eran mujeres. ¿Ve? Pero no podemos integrar a lo que es el Evangelio y a la doctrina, integrarlo con las colaboradoras que Pablo tuvo en un momento determinado. Sí, Pablo tuvo colaboradoras mujeres, pero que esas colaboradoras mujeres nunca fueron clasificadas pastoras o apóstolas, mujeres apóstolas con ese tipo de posición. Una cosa es ser colaborador y otra cosa es ser nombrado, una posición ministerial como apóstoles, profeta, maestro, etc. ¿Ok? Eso es bien interesante, poder discernir y separar una cosa entre la otra. Así que Pablo nos está enseñando en segunda
de Timoteo 3, 1 al 10. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo está dando una descripción de los últimos tiempos de la apostasía, de la conducta y el comportamiento de los hombres cristianos, ¿verdad? En el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Cuando Pablo dice mi, está hablando, como Pablo dice en Romanos 2:16, mi evangelio. Pablo le llama al evangelio de la gracia mi evangelio, porque se lo entregó Dios a Pablo, ¿verdad? Y Pablo dice en Romanos 11:13, yo soy el apóstol a los gentiles, yo soy tu apóstol, yo soy el que estoy encomendado, una misión. Pablo dice en Romanos 11:13, yo tengo la comisión de llevar el evangelio por la revelación de Cristo Jesús. La doctrina, Dios me la dio a mí. Eso es lo que Pablo está enseñando en Romanos 11:13. Yo soy el apóstol a los gentiles y ustedes tienen que obedecer esta enseñanza. ¿Ve? Porque si la iglesia no obedece, no se sujeta a la doctrina, a la enseñanza que fue impartida por Jesús a Pablo para nosotros la iglesia, pues entonces de nada sirve. Es un solo evangelio, un solo evangelio. Y cuando Pablo habla aquí en 2 de Timoteo 3, 1 al 10, pero tú has seguido mi doctrina, no está hablando la doctrina que Jesús impartió a los otros apóstoles, que tiene que ver con la doctrina de la ley de los profetas en el Antiguo Testamento, las obras. Está hablando de una doctrina específica, no es cualquier doctrina. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos comprendiendo poco a poco? Dice Pablo, tú sigues mi doctrina. Le está hablando a Timoteo. Timoteo era un pastor, era un líder, y Timoteo era pues colaborador de Pablo también. Y Pablo le llamaba hijo espiritual. Hijo espiritual, ¿ok? Pablo es que era el apóstol de los líderes. Pablo es el apóstol de la iglesia en estos tiempos. No hay más apóstol, ¿ok? No hay más apóstol. Enseguida que haya muchos apóstoles, se daña el evangelio, se corrompe. Y el evangelio no puede ser mutilado y corrompido, ¿ok? Porque hay un solo evangelio. Sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En el versículo 14, dice Pablo, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién? ¿Aprendido de quién? De Pablo. La doctrina específica, no es cualquier doctrina, ¿ok? Así que esta palabra didascalía, que es un sinónimo a doctrina y es un sinónimo a enseñanza, está refiriéndose a una doctrina, apostólica específica por el apóstol Pablo. No es predicar cualquier cosa, ¿ok? Es una doctrina específica y revela, según Efesios 3, no veo, estoy ciego. Efesios 3, 1 al 6, revela un misterio que tiene que ver con el evangelio, ¿ok? Tiene que ver con el evangelio. La doctrina tiene que ver con el evangelio. Para nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿ok? Los gentiles. Ahora, ¿a quién se le encomendó impartir doctrina? Porque esto es lo que significa enseñanza, didascalía, enseñanza doctrinal, que significa impartir doctrina, impartir doctrina. ¿A quién se le encomendó? ¿A hombres o a una mujer como mujer? Vamos a primera de Timoteo 3, 1 al 6. Vamos a pasar a primera de Timoteo
3:1 al 6. ¿Ok? Bien, dice así. Primera de Timoteo 3:1 al 6. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. ¿Ok? Vamos a enfatizar la palabra obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, Pablo dice, es necesario, algo que es obligatorio, que hay que hacerlo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto, que sea capacitado, maduro, que no sea un neófito, que trace bien el evangelio, la palabra, las dispensaciones bíblicas, que vaya a la versión original, qué es lo que Pablo quiere decir con enseñanza, con la palabra tal, con la palabra tal, a quién se le está dirigiendo esta palabra y por qué. Es bien importante porque Pablo está diciendo que la persona que quiere ser un pastor, un líder, tiene que dominar muy bien el evangelio, la enseñanza, ¿ok? No dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, porque ya mismo voy a continuar con el versículo 4 y 5. Pero vamos a mantenernos en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Aquí la palabra obispo habla de un género masculino, ¿ok? Habla de un género masculino que hace referencia a la doctrina del evangelio. Y no es cualquier doctrina, no es cualquier evangelio, no es cualquier enseñanza. Una enseñanza específica para nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces la palabra obispo en el griego es episcopo, ¿ok? Episcopo. La palabra obispado en el griego es episcopo. Significa supervisor. Un supervisor, ¿ok? Y si vamos ahí como un ejemplo, vamos a pasar a Hechos 20:28 como un ejemplo, ¿ok? Vamos a pasar a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 28, para ver qué referencia hay aquí. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, que está hablando Pablo acerca, por tanto, velar, aprender, atender, atiende, Pablo dice velar, acerca del Espíritu Santo, os ha puesto por obispo. ¿Quién puso un obispo? El Espíritu Santo, no es hombre, Espíritu Santo. Dice, puso por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. ¿Ok? Aquí la palabra obispo hace mención y referencia a un género masculino. ¿Ok? A un género masculino. Y dice que el Espíritu Santo ha puesto, ha otorgado, ha elegido, ha seleccionado. ¿Ok? Ok, está muy bueno esto. Vamos a continuar. Presten atención. Entonces aquí el obispado hace referencia a un género masculino. ¿Ok? Que en el griego es episcopo. Episcopo significa un supervisor. Y aquí la palabra episcopo de obispado, la palabra epi significa sobre. Y la otra palabra que le sigue, que continúa, scopeo, significa vigilar iglesia. Supervisar, vigilar iglesia. Está dando una enseñanza, vigilar que la iglesia, que el Espíritu Santo, cuando Dios pone a cargo un obispo, que es un sinónimo a un pastor, que protege, que enseña a la iglesia,
que dirige la iglesia. Dice aquí esta palabra, está sobre la iglesia, vigilando la iglesia, protegiendo la doctrina. Está impartiendo doctrina y a la misma vez está protegiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo de una falsa doctrina. ¿Okay? Está protegiendo el pastor verdadero, el líder verdadero, el maestro verdadero, enseña, ¿verdad? Y también tiene una función que está vigilando de lo que la iglesia está recibiendo, la doctrina, está pendiente de que la doctrina esté correcta. Si la doctrina está correcta, el cuerpo de Cristo crece. Si la doctrina no está correcta y está torcida, entonces eso engendra apostasía, desorden en las iglesias. Cada cual hace lo que le da la gana. Esa es la función de un apóstol, esa es la función de un evangelista, de un maestro que traza bien, de un pastor también. Velar por la seguridad de la iglesia y por la doctrina, lo que ellos oyen, que esté correctamente. ¿Okay? Bien, ok. Ya saben ustedes, discúlpame, que obispado hace referencia a un género masculino. ¿Ok? Epi sobre la iglesia, scopeo que hace vigilar la iglesia, que todo ande bien, proteger la iglesia de una falsa doctrina. ¿Ok? Vamos entonces a un pastor. ¿Ok? A un pastor. La palabra pastor en el griego es poime. La palabra pastor en el griego viene de la palabra poime. Significa uno que cuida, número uno. Uno que cuida, número uno. Número dos, uno que enseña. Número tres, una persona que protege. Y también tiene varias interpretaciones. ¿Ok? La palabra pastor en el Nuevo Testamento tiene varias interpretaciones. Puede referirse a Jesús, el Mesías para Israel en la dispensación de los judíos, y también puede referirse a un pastor de ovejas, de un rebaño, de una manera literal. Pero aquí la revelación, la rema, que hace referencia a la palabra pastor, ¿verdad? Así sea un pastor de rebaño, de ovejas, ¿verdad? Literalmente, hace referencia a uno que cuida, que enseña, que protege. ¿Ok? Ahora, si lo vamos a ver dentro del punto de vista espiritual de la iglesia, del cuerpo de Cristo, vamos a verlo dentro del punto de vista espiritual de la iglesia. En Efesios 4:11, Pablo está dando una enseñanza que algunos Dios puso como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, hasta llegar al que cuando Pablo dice a este pastor. Pablo dice en Efesios 4:11, algunos Dios puso pastor. Ya aquí pastor habla de género masculino. ¿Ok? ¿Cómo? De género masculino. ¿Me están entendiendo? Ok, género masculino. Entonces, la doctrina que viene siendo didascalía, enseñanza, que la imparte el apóstol Pablo a nosotros la iglesia, que tiene que ver con un misterio y tiene que ver con el evangelio para nosotros el cuerpo de Cristo, significa impartir doctrina, que la doctrina fue impartida para el género masculino, para un obispado, el obispo, para enseñarle desde un principio. En la parte 1, yo les estaba enseñando en la parte 1, que la palabra yudidonia del hebreo neguer es contraparte opuesta a la mujer. Dios puso
al hombre una contraparte opuesta. Y el contexto y la intención es ayudar, para que la mujer ayude. El hombre en el obispado enseña la doctrina, la mujer es una ayudante que respalda, pero la mujer no es la que le ha sido impartida la doctrina, ¿ok? Entonces, poimen, ya hablamos de poimen, hablamos de Efesios 4:11, pastores, hombres, y vamos entonces a una conclusión. Vamos a ir a 1 de Timoteo 2 al 13, ¿ok? Vamos a ir a 1 de Timoteo 2, 12 al 13. Ok, vamos a buscar 1 de Timoteo 2, 1 de Timoteo 2, 12, bien. Ok, bien. Dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Ok. En el versículo 12 Pablo está diciendo: no permito a la mujer ejercer dominio. ¿Por qué razón Pablo habla dominio? Ok, bien. Está hablando de dominio de acuerdo a Génesis 3, ¿ok? De acuerdo a Génesis capítulo 3, 16. Ahí está Pablo refiriéndose. Cuando el hombre cayó en pecado y Adán también cayó en la transgresión de violar el mandamiento de Dios, Dios habló con la mujer, le impartió un mandamiento a la mujer, Dios. No está hablando de la ley de Moisés, ¿ok? No tiene nada que ver con la ley de Moisés. Está hablando del mandamiento y la palabra dicha por Dios directamente. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16: tu deseo, ¿cuál deseo? El deseo de la mujer querer enseñorearse del hombre, pero es por causa del pecado. El pecado distorsionó la naturaleza del hombre, ¿ok? Entonces Dios le dijo: pues yo voy a hacer algo. Y esa palabra que Dios habló se quedó permanente. ¿Ok? Se quedó permanente. Tu deseo es ahora, yo lo voy a transportar para tu marido. Tu marido será el que se va a enseñorear de ti, va a dirigirte a ti, va a enseñarte, va a educarte. El marido es el que enseña y el que educa. ¿Ok? Y a eso Pablo se refiere aquí en Timoteo. Vamos a buscar Timoteo, primera de Timoteo 2:12, perfecto. Porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio. ¿Por qué? Porque la autoridad delegada por Dios, Dios se la impartió al hombre a partir del pecado que cometieron ambos. ¿Ok? Esa fue la palabra que Dios. Ok. Hay una diferencia entre violar la ley de Dios, los mandamientos, y hay una diferencia entre un decreto. La diferencia entre violar los mandamientos y violar un decreto es muy diferente. Si Dios le dijo a Adán y a Eva, de ese árbol nadie comerás, jamás. Si Dios le dijera, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, si Dios le dijera al hombre, de ese árbol nadie comerá fruto, créelo que jamás nadie comerá fruto. Eso es un decreto. Los decretos de Dios se cumplen. ¿Ok? Si Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos, entonces tú vas a caer en pecado. El día que tú comas, por eso Dios le dijo a Adán, el día que tú comas. Quiere decir que se puede violentar un mandamiento. Un mandamiento y una ley se puede violentar, mas un decreto por Dios no se puede violentar. Dios le dijo a Eva: tu deseo será para tu marido. ¿Ok? Tu deseo será para tu marido. Ahora tu marido es el que va a enseñar y educar. La autoridad Dios la va a poner en el hombre. Es lo que Pablo está hablando aquí, ¿ok? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Porque Adán fue formado primero. Ese es el orden que Dios puso. Yo no sé si tú te acuerdas de la primera parte que yo hice.
En la primera parte yo hablé que Dios estableció un gobierno y puso un orden. Después que Dios vio que el hombre pecó, Dios puso un orden. Y el orden que puso Dios para establecer el gobierno y restaurar el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es que Dios delegó una autoridad en la casa, en el hogar, en la familia, ¿verdad? Y después, segundo, en la iglesia, ¿verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y delegó una autoridad en la tierra también. Ese fue el orden para Dios restaurar. Y Pablo dice, porque Adán fue primero. Ese es el orden, porque Adán fue primero, ¿ok? Dios puso a un género masculino para impartir doctrina, ¿ok? No es al género femenino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón y el motivo de 1 Timoteo 2, 12, 13? Pues lo explica 1 Timoteo 3, 1 al 6. Aquí está. 1 Timoteo 3, 1 al 6. Responde a 1 Timoteo 2, 12. Obispado. Porque el género masculino, Dios llamó a un género masculino, que significaría impartir doctrina. El que tiene el derecho legal de impartir doctrina es el género masculino por causa del orden que Dios estableció en Génesis 3:16. ¿Ok? Vamos a pasar a Tito 2:4 al 5. ¿Ok? Tito 2:4 al 5. Tito 2:4 al 5 dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, que prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las ancianas asimismo sean reverentes en el soporte, no calumniadora, no es esclava del vino, maestra del bien, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú a todas como un ejemplo de buenas obras, de enseñanza, mostrando integridad. Ok, bien. Listen. Dios nunca prohíbe a la mujer, Pablo nunca prohíbe a la mujer enseñar. Lo que prohíbe a la mujer enseñar es doctrina. ¿Ok? Doctrina, didascalía, que tiene que ver con el misterio del Evangelio. Y esa doctrina la impartió Pablo el apóstol al cuerpo de Cristo y la impartió al obispo, de acuerdo a 1 Timoteo 3, 1 al 6, que el obispo, el género masculino, pero la mujer sí puede aprender del obispo, de un género masculino, pero no impartir la doctrina como una enseñanza, ¿ok? Entonces aquí Pablo nos enseña que la mujer sí puede enseñar, pero tiene un rol diferente, un rol, una función distinta, un desempeño diferente. Enseñen a las jóvenes a comportarse, enseña a las jóvenes a respetar al varón como esposo. La mujer tiene una función hermosa, muy bonita, pero muchas veces estamos trabajando y luchando con una autoestima baja. Y cuando una mujer se siente con autoestima baja, pues quiere tratar de ocupar el espacio, ocupar la posición del varón. Yo creo que cuando una mujer no se siente amada, estimada y valorizada, pues entonces trata de sustituir el rol del hombre, mas no debería de ser así. ¿Okay? Yo quisiera hablar muchas cosas, pero ya se me fue el tiempo. Vamos a dejarlo para otra ocasión. En otra ocasión hago otro tema parecido a esto para entonces continuar, ¿ok? Lo veremos pronto.